Determinantes. Consideremos una matriz cuadrada, es decir, con igual número de filas que de columnas. Por ejemplo, A de tamaño n por n. El determinante de esta matriz se va a indicar de esta forma y es un número. Ya sabemos nosotros calcular determinantes en el caso de las matrices de 2 por 2 y también de 3 por 3, por lo menos un método. Ahora, vamos a analizar un método que es general para el cálculo de determinantes, es decir, que es aplicable a los dos casos que mencioné, matrices cuyos determinantes serán de 2 por 2 o 3 por 3, pero también de orden superior. Este método al que hago referencia se llama método de expansión de cofactores. Expansión de cofactores. Y necesitamos definir un par de cosas antes de poder llegar a la aplicación de este método. Una primera cosa que vamos a definir es lo que se llama el menor. En una matriz, entonces, recordemos todo el tiempo matrices cuadradas. En una matriz, entonces, A de n por n, el menor m sub i j será la identificación que vamos a usar, va a ser una matriz que va a ser de orden n-1 por n-1 y en la que se van a eliminar la fila i y la columna j en la misma. O sea, volverá a ser cuadrada, pero con una fila y una columna menos que están indicadas entonces cuando nos piden cuál es el cálculo que hay que hacer. Es decir, tomemos un ejemplo. Tenemos a la matriz A, 1, menos 3, 7, 2, menos 5, menos 4, 0, 3, menos 10. Esa es A de orden 3 por 3. Entonces, si nos pidieran el menor 2 sub 2, 3, nos están pidiendo eliminar la fila 2, columna 3. Y lo que va a quedar será entonces una matriz de orden 2 por 2. Escribo lo que quedó. Quedó 1, menos 3, 1, menos 3, 0 y 3. Otro ejemplo más. Tengo el menor 3, 3, sub 3, 3. Ya dijimos, va a ser de orden 2 por 2, solo que ahora tengo que eliminar la fila y la columna 3. Entonces, lo que queda será 1, menos 3, 2 y menos 5. Después de haber definido lo que es el menor, vamos a definir ahora lo que es el cofactor. Vamos a trabajar entonces con la notación A sub ij para el cofactor fila i columna j. Este cofactor entonces se obtendrá como el producto entre menos 1 elevado a la suma del orden de fila y de columna por el determinante del menor sub ij. Vamos a analizar lo que puedo obtener. En este caso, elevar a la suma de fila y columna, el número de fila y columna, va a suponer que voy a tener dos resultados posibles únicamente. Podrá tratarse de uno positivo si i más j es par. Y la otra opción es, que es menos 1, si i más j es impar. Y no hay otros resultados posibles en ese factor. En este caso particular, recordemos que el menor es una matriz. Ahora estoy diciendo el determinante del menor, con lo cual pasó a ser un número.
El producto entonces entre ese número y 1 o menos 1 es a lo que llamo cofactor. Analicemos ahora cómo hallo el determinante de la matriz completa A sub n n. Teniendo la matriz entonces A sub 1, 1, A sub 1, 2, etcétera, A sub 1n. A sub 2, 1, A sub 2, 2, etcétera, A sub 2n. Continúo A sub n 1, A sub n2, etcétera, A sub nn. Lo que vamos a hacer para hallar el determinante de A, o lo que es lo mismo escrito de esta forma, determinante de A por expansión de cofactores, será hallar la suma de los productos de los elementos de una fila o de una columna, multiplicando a cada uno de ellos por el cofactor correspondiente. Es decir, supongamos que esté trabajando con la primera fila, esta que está acá. Voy a tener A sub 1, 1, que sería el elemento ubicado en ese lugar, por el cofactor A sub 1, 1, más A sub 1, 2 por el cofactor A sub 1, 2, más, etcétera. Y el último será A sub 1n por el cofactor A sub 1n. En definitiva, esto, en este caso particular, va a ser la sumatoria desde k igual 1 hasta n, en nuestro caso por el tamaño de la matriz, de los A, estamos diciendo fila 1, así que sub 1k, que es lo que va variando, por el cofactor A sub 1k. No necesariamente debo trabajar únicamente con la primera fila. Estoy diciendo una fila o una columna y en ese caso entonces cambiarían las ubicaciones acá, pero la idea es esta que tengo para el desarrollo del determinante. Vamos a mostrar entonces algunos ejemplos. Tomemos esta situación de tener una matriz de 2 por 2 y ya tengo escrito allí el determinante de 2 por 2. Para hallar el valor del determinante de 2 por 2, lo que hacemos es multiplicar a los dos elementos que se encuentran sobre la diagonal principal y a eso restarle el producto de los dos elementos que se encuentran sobre la diagonal secundaria. Analicemos qué es lo que pasa con esta expansión de cofactores que recién veíamos. Por ejemplo, entonces, estoy tomando, en este caso, tomemos la primera fila, 1 y menos 3. Será 1 por. Ahora voy a hallar el cofactor. Es decir, tengo menos 1 elevado a, esto sería ubicación 1, 1, es decir, al cuadrado. Si nosotros quitamos la fila 1 y la columna 1, nos va a quedar menos 2, que es no es un determinante, es directamente el número. A eso le voy a sumar el producto de menos 3 por menos 1, ahora estaría elevado a la fila 1, columna 2, es decir, al cubo. Y a eso le voy a multiplicar, quitando la fila 1, columna 2, por 4. Es decir, me va a quedar este 1 positivo, 1 por menos 2, en este caso es negativo, el menos 1, menos 3 por 4. Y es lo que recién decía, multiplico los elementos que están sobre la diagonal principal, y a eso restamos el producto de los elementos ubicados en la diagonal secundaria. Es decir que lo aprendimos a calcular, pero no le habíamos puesto un nombre a ese método. Ahora como lo vemos, surgió de lo que estamos definiendo como la expansión de cofactores. Hallemos entonces el número resultado, en este caso será menos 2 más 12, es entonces
10 el resultado de ese determinante. Es decir que ahora puedo generalizar. Cuando se trabaja entonces con una matriz de 2 por 2, el determinante A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 2, 1, A sub 2, 2, el determinante será el producto de A sub 1, 1 por A sub 2, 2 menos el producto de A sub 1, 2 por A sub 2, 1. Y ya vimos entonces de dónde se obtuvo esa expresión. Veamos un segundo ejemplo aplicando este método cuando trabajamos con matrices que son de orden 3. Vamos a tomar 3 menos 1, 4, menos 5, 2, 7, menos 3, 8 y menos 6, el último. Vamos a trabajar con esta columna, segunda. Entonces, va a ser el primer elemento, menos 1 por menos 1 elevado a, este tiene la ubicación 1, 2, entonces es al cubo, por, si quitamos la primera fila, segunda columna, va a quedar el determinante menos 5, 7, menos 3 y menos 6. Continúo, más, ahora en este caso continuaría el 2, que multiplica a menos 1 elevado. La ubicación del 2 es fila 2, columna 2, es decir, a la cuarta, por, y el determinante quitando fila 2, columna 2, va a ser 3, 4, menos 3 y menos 6. Último entonces, más 8, que multiplica a menos 1, la ubicación en este caso será fila 3, columna 2, es decir, a la quinta, por fila 3, columna 2 eliminadas, va a quedar 3, 4, menos 5 y 7 en el determinante. 3, 4, menos 5 y 7. Será en este caso menos 1 por menos 1, es decir, 1 positivo. Y el resultado de este determinante, que sería, en este caso, 5, menos 5 por menos 6, que es 30, menos, con lo cual quedará positivo, 3 por 7, que es 21, de ese determinante. Continúo acá. En este caso será menos 1 a la cuarta, va a quedar 1 positivo, que multiplica al 2, o sea, 2. Del resultado de este determinante quedará 3 por menos 6, que es menos 18, menos, más nuevamente, 3 por 4, que es 12. Y el último término, menos 1 a la quinta, es un menos 1 multiplicado por 8 positivo, va a quedar menos 8. Vamos con el determinante, que es entonces 3 por 7, que es 21, menos, que queda más, 20. Esto va a quedar 30 más 21 menos 36 más 24. En este caso tengo menos 168 menos 160. Damos la cuenta, 30 más 21 menos 36 más 24 menos 168 menos 160 hacen menos 289. Ese es el valor del determinante de tercer orden en este caso. El método que ya conocíamos y que vamos a repasar acá es el llamado de triangulación. Tenemos entonces, por un lado, el producto de los elementos que se encuentran sobre la diagonal principal y después tenía que formar dos triángulos
cuyas bases sean paralelas a esa diagonal principal, en este caso, por ejemplo, menos 1 y 7, con menos 3, ahí se encuentra un triángulo, y el otro será menos 5 con 8 con menos 4. Esos tres resultados entonces los voy a escribir con el signo que tienen. Así que vamos, 3 por 2 por menos 6. Después sacamos cuentas. Más menos 5 por 8 y por 4. Y más el tercer triángulo, menos 1 por 7 y por menos 3. Tengo entonces los tres en un sentido. Borro acá para no confundir con los otros tres que están faltando. Dos triángulos y una diagonal. Tengo diagonal secundaria y dos triángulos ahora con bases paralelas a esta diagonal. Es decir, 8, 7, 3 y por otro lado 5, menos 1 y menos 6, menos 5. A esos los tengo que restar. Quedó entonces menos, va a la diagonal, menos 3 por 2 y por 4, menos 8 por 7 y por 3, menos, va el último triángulo, menos 5, menos 1 y menos 6 multiplicados. Tengo 3 por 2 por menos 6, me va a quedar menos 36. En este caso será negativo, 5 por 8 y por 4, que me queda 160. En este caso va a quedar positivo 1 por 7 y por 3, que es 21. En este caso será positivo también 6 por 4, 24. Tengo en este 8 por 7 y por 3, 8 por 7 por 3, que es menos 168. Y el último será positivo por los signos 5 por 6, que hacen 30. Si comparamos, entonces vemos que aparecen los mismos números con los mismos signos en distintas ubicaciones, pero son los mismos que habíamos obtenido allá. Es decir, que esto da menos 289. En el caso de las matrices que son de 3 por 3 con determinantes de orden 3 por 3, hay una tercera forma de calcular su determinante y solo esto ocurre en el caso de las que son 3 por 3. ¿Cuál es la tercera forma? Es la llamada regla de Sarrus. Solamente, como reitero, 3 por 3 el orden. Vuelvo entonces con la misma matriz para que nos dé el mismo determinante. Lo estoy copiando. Y la regla de Sarrus va a consistir en, a continuación del determinante, agregar, repitiéndolas, a las dos primeras columnas a la derecha o bien a las dos primeras filas por debajo. Cualquiera de las dos cosas puede hacerse. Agreguemos las columnas al costado. Tengo entonces 3 menos 5 menos 3, primera columna, va la segunda, menos 1, 2 y 8. Después que agregué eso, voy a multiplicar a la diagonal principal y a las que quedaron paralelas a ella. Y a estas multiplicaciones las voy a escribir con el signo que salen, es decir, sumando. Va entonces 3 por 2 por menos 6, más menos 1 por 7 por menos 3, más 4 por menos 5 y por 8. Y ahora hacemos el producto de los elementos que están en la diagonal secundaria y sus paralelas, cambiándoles el signo, es decir, menos
menos 3 por 2 y por 4 menos 8 por 7 y por 3. Y por último, menos 6 por menos 5 por menos 1. Con lo cual voy a obtener en este caso menos 36 más 21 menos 160, en este caso más 24 menos 168 y por último acá tengo más 30. Con lo cual vuelvo a obtener los mismos sumandos anteriores y esto va a quedar menos 289 nuevamente. En realidad, si observamos, es el mismo de la triangulación, solamente que al escribir las columnas detrás del determinante o bien las dos primeras filas por debajo y hacer la misma cosa de las diagonales, lo que hice es desarmar esos triángulos de una forma más sencilla, haciéndolos visibles a través de ese agregado de filas o de columnas según lo que uno elija trabajar. Pero como vemos en todos los casos, el resultado es el mismo. Trabajemos con un ejemplo más ahora de orden 4×4. Tercer ejemplo, entonces, tenemos ahora un determinante 1, menos 3, 4, 7, menos 2, 5, 0, 9, 6, menos 2, 3, menos 6, 8, 7, 7 y menos 1. De orden 4×4, vamos a aplicar la expansión de cofactores, es lo único que puedo trabajar en los casos estos en que el orden ya excede al 3×3. Ahora, si nosotros miramos, habíamos dicho que tengo que elegir una fila o una columna y hacer la expansión a partir de esa línea elegida. Dada la matriz, el determinante ya escrito acá, si en alguna de esas líneas aparece un 0, por conveniencia uno la elige porque tiene uno menos que calcular, porque se va a anular el producto de ese elemento por el cofactor correspondiente. Como vemos acá aparece un 0, entonces puedo tomar a la fila o la columna, cualquiera de ellas, que contenga ese 0. Trabajemos con la fila, entonces, 2 en nuestro caso. Va a ser menos 2 por menos 1 elevado al orden de este elemento, que es fila 2, columna 1, es decir, al cubo, por el determinante. Cuidado porque ahora será de orden 3×3. Voy a eliminar la fila 2, columna 1. Quedaron entonces menos 3, 4, 7, menos 2, 3, menos 6, 7, 7 y menos 1. Ahora, continúo. El segundo elemento es un 5 en esa fila que multiplica a menos 1 elevado a, el orden es 2×2, es decir, a la cuarta. Por el determinante, elimino fila 2, columna 2. Quedaron 1, 4 y 7, en este caso. Debajo, 6, 3, menos 6. Y por último, 8, 7 y menos 1. El elemento que continúa, como les decía, es un 0, lo cual anula a ese producto por el cofactor correspondiente. Y entonces lo que nos queda es directamente el 9 por menos 1 elevado a fila 2, columna 4, es decir, a la sexta. Por el determinante, elimino entonces fila 2, columna 4. Quedó allá 1, menos 3, 4. En este siguiente 6, menos 2, 3. Y por último 8, 7 y 7. Entonces, vamos a ir calculando. Tengo menos 1, queda de esta potencia, multiplicado por menos 2, hacen 2 positivo. Por
Vamos con cualquiera de los métodos, puedo trabajar en cálculos auxiliares y traer directamente el resultado. Bueno, cada uno elige de ahí cómo resuelve esa cuestión. Voy a escribir entonces, voy a aplicar acá triangulación, pero escribir en paréntesis. Menos 3 por 3 por menos 1, esto va a quedar positivo 9. El otro triángulo será 7 por 7, 49 y por 2, 98, negativo. Vamos con el que sigue, 4 por 6 y por 7, negativo. 4 por 6 y por 7, menos 168. Vamos con los que tienen signo menos. Menos 7 por 7 y por 3, 7 por 7 por 3, hacen 147. Y los triángulos con bases paralelas a ese. Entonces, el siguiente será negativo 6 por 7 y por 3, 6 por 7 por 3, 126. Y después tengo 2 por 4 y por 1, restando va a quedar 8. Ahí está desarrollado entonces. Continúo con este. Menos 1 a la cuarta es 1 positivo, por 5 es 5. Y escribo lo que queda al resolver el determinante. En este caso va a ser menos 3 en la fila en la diagonal principal. El otro es 6 por 7 y por 7, 6 por 7 por 7, 294. Y uno más con signo negativo, 4 por 6 y por 8, que hacen 192. En la diagonal secundaria tengo 8 por 3 y por 7, es decir, 168, y le tengo que sumar 6 por 7, que es 42, y en el otro 4 por 6, positivo 24. Vamos con el último, menos 1 a la sexta es 1 positivo, por 9 va a quedar positivo. Más 9, entonces, que multiplica. Vamos en este caso, menos 2 por 7, menos 14, 6 por 7 y por 4, 6 por 7 por 4, 168. En este otro caso tengo 3 por 3, 9 por 8, menos 72. Empezamos a restar, o sea, cambiar de signo, más 8 por 8, 64, menos 21, y en este caso 6 por 3 y por 7, 6 por 3 y por 7, cambiado de signo, más 126. Entonces, lo resuelvo. Tengo en este caso 2 por 9 menos 98 menos 168 menos 147 menos 126 menos 8. Todo eso hace menos 1076. Vamos con este otro. 5 por menos 3 más 294 menos 192 menos 168 más 42 y más 24. Esto hace menos 15. El último acá, 9 por menos 14 más 168 menos 72 más 64 menos 21 y más 126. Esto hace más 2259.
El resultado final será este, 2259 menos 1076 y menos 15, que hacen 1168 como resultado entonces del determinante. Definimos ahora algunas matrices que tienen características particulares. Se llama matriz triangular superior a aquella que por debajo de la diagonal principal tiene únicamente ceros. Y en el resto de la matriz entonces no, siendo cuadrada la matriz como antes estuvimos ya diciendo todos los casos anteriores. Es decir, que en una matriz triangular superior, por ejemplo, si fuera de 3 por 3, vamos a tener menos 7, 4, 9. Ya estoy escribiendo el determinante porque es el cálculo que vamos a hacer. 0, 1, menos 5, 0, 0 y menos 3. Sería entonces, por debajo de la diagonal principal se encuentran únicamente ceros. Vamos a calcular, en este caso, el valor del determinante de esta matriz particular. Vamos a tener menos 7 por 1 y por menos 3, que hace 21, que son los elementos que están ubicados en la diagonal principal. Cuando buscamos los triángulos, uno de ellos va a ser 0 por 0 por 9, con lo cual se anula todo. 4 por menos 5 por 0 se anula. Vamos a la diagonal secundaria. 0 por 1 por 9 se anula. 0 por menos 5 por menos 7 se anula. 0 por 4 por menos 3 vuelve a anularse. Y en definitiva, lo que quedó como valor del determinante es el producto de los elementos que se ubican sobre la diagonal principal. Bien, en el caso de una matriz triangular, borro el ejemplo, triangular inferior, que es lo otro que definimos, la situación será al revés, es decir, por debajo de la diagonal principal se encuentran todos los números que no son nulos, y por encima de la misma todos los ceros. Tengo menos 4, menos 2, 5, 0, 0, 3, 0, menos 1, 5. Hagamos el cálculo del determinante, elementos en la diagonal principal, menos 4, por 3 y por 5 hacen menos 60. Cuando multiplico los triángulos, en todos ellos, como en el caso anterior, ocurre que se anulan esos productos, con lo cual quedará directamente el producto de los elementos de la diagonal principal como resultado del determinante. Es decir, que en los casos de las dos matrices triangulares, superior e inferior, cuando se busca el determinante, se obtiene únicamente, como resultado del mismo, el producto de los elementos ubicados en la diagonal principal. Otra matriz particular es la llamada matriz diagonal. Esta matriz tiene ceros en todas las ubicaciones, excepto en los que se encuentran sobre la diagonal principal. Va a ser menos 4, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, menos 5, por ejemplo. Matriz diagonal, ya está escrito el determinante para hacer el cálculo. Nos va a pasar exactamente lo mismo que antes, porque hago el producto, van a quedar los tres elementos de esta diagonal, que sería 8 por 5, 40, y todo el resto entonces de los productos se anula. Adjunta de una matriz. Dada una matriz cuadrada A de orden n por n, designaremos con B a la matriz de cofactores de A. Es decir que B entonces será A sub 1, 1, siendo este el cofactor
A sub 1, 2, etcétera, A sub 1n. A sub 2, 1, A sub 2, 2, etcétera, A sub 2n. Continúa A sub n1, A sub n2, hasta A sub nn, cada uno de ellos el cofactor correspondiente de A. Vamos a definir como la adjunta de A, y lo vamos a indicar de esta forma, adjunta de A la transpuesta de esta matriz de cofactores B. Es decir, en definitiva sería la transpuesta de B. Recordando que la transpuesta de una matriz es aquella en la que se invierten las filas y columnas de la original. Es decir, que esta matriz adjunta va a tener como primera fila a lo que tiene B como primera columna y de esta forma continúa. Es entonces A sub 1, 1, A sub 2, 1, A sub n1. Tengo luego como segunda fila la segunda columna, A sub 1, 2, A sub 2, 2, etcétera, A sub n2. Continúa y la última fila será la última columna en B, A sub 1n, A sub 2n, A sub nn. Esta entonces es la adjunta. Es decir que para llegar a la adjunta de la matriz A tengo que haber hecho todo el cálculo de cofactores y después la transpuesta de esa matriz invirtiendo filas y columnas. Vamos a ver la utilidad que tiene para el cálculo de la inversa de una matriz dada. Cuando nosotros habíamos definido lo que es la inversa de una matriz, decíamos, dada una matriz A cuadrada, se llama inversa de la misma o una matriz con la que identificamos con a la menos 1 y esta segunda matriz multiplicada por A nos da como resultado la matriz identidad. Si esa segunda matriz existe, decíamos que A es invertible o inversible. Y la forma de obtenerla, recordemos que era a partir de A, la aumentábamos con la matriz identidad, operábamos con filas y si era posible obtener la matriz identidad a la izquierda, lo que quedaba a la derecha es entonces la inversa de A. Ahora, lo que ocurría en ese caso es que por ahí nosotros llegábamos a una última fila en la que solamente había ceros y eso nos daba la pauta de que la matriz no era invertible o inversible. Bien, ahora vamos a definir cómo es que puedo vincular a todo esto que estuvimos viendo. La matriz inversa de A es igual al producto entre la inversa del determinante de la matriz por la adjunta de A. Es decir que acá estoy teniendo una clave para determinar si la matriz es inversible, invertible o no. Y es que el determinante deberá ser distinto de 0 para que la inversa exista. A partir de que nos da la matriz, buscamos primero el determinante y después, si es que nos da distinto de 0, recién empiezo con el trabajo de o hallar la adjunta para ocupar este método o hacer esto de aumentar con la identidad para ver cuál es el valor de la inversa. Bueno, tomemos a modo de ejemplo una matriz A, 1, menos 3, menos 5, 7. Cuadrada, entonces siempre tienen que ser. Comenzamos hallando el valor del determinante de A. Determinante de A, entonces es 7 menos 15, es decir, menos 8, distinto de 0. Esto va a indicar que A es inversible o invertible. Ahora recién voy a buscar el valor de esa inversa. Como dijimos, dos caminos. Vamos a ocupar el de la adjunta para practicar esta nueva forma. A sub 1, 1, que sería positivo,
y 7 si elimino fila 1 y columna 1. A sub 1, 2 va a ser negativo, veremos cuánto, elimino fila, columna y me queda menos 5, con lo cual quedará 5 positivo. A sub 2, 1, tengo que elevar al cubo, con lo cual será negativo, elimino fila, columna, queda menos 3, es decir, 3 positivo. Y por último, A sub 2, 2, elimino fila, columna y me queda un 1. Así que la adjunta de A va a ser, en la primera columna voy a ubicar 7, 5, segunda columna 3 y 1. Tengo la adjunta. Busquemos a la menos 1 entonces. 1 sobre el determinante, así que es menos 1 octavo por la adjunta. 7, 3, 5, 1. Recordemos que multiplicar una constante por una matriz supone multiplicar a cada elemento por esa misma constante. Lo escribo entonces, va a quedar menos 7 octavos, menos 3 octavos, menos 5 octavos y menos 1 octavo. Esta es entonces la matriz inversa de A. ¿Cómo hacemos para verificar? Sencillamente hallamos el producto de A por su inversa y si es que está bien debería darnos la identidad. Vamos a hacerlo. A por A a la menos 1. Tengo A, 1, menos 3, menos 5, 7 por esta que encontramos recién. Menos 7 octavos, menos 3 octavos, menos 5 octavos y menos 1 octavo. Multiplico entonces fila por columna. Tengo 1 por menos 7 octavos, menos 7 octavos. Hallo la cuenta, más 5 por 3, 15 octavos. Fila por columna. 1 por menos 3 octavos queda menos 3 octavos, más 3 octavos este producto. Continuemos. Fila por columna. 35 octavos positivo, menos 35 octavos. Fila por columna, positivo, 15 octavos. Y acá por último tengo menos 7 octavos. 15 menos 7 quedaría 8 octavos, con lo cual esto es un 1. Estos cancelan, me queda un 0, cancelan, queda 0. Y 15 menos 7, 8 octavos, que es 1. Es decir, la identidad